Hola, gracias por visitar el canal. Veamos cómo poder deducir la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada en un amplificador operacional ideal en una configuración inversor. Recuerden las características ideales. Primero establezcamos las corrientes que en teoría entrarían al amplificador operacional en las entradas inversora y no inversora. Estas corrientes son despreciables. Entonces I1 e I2 son 0. Y de una vez establecemos estos nodos, nodo 1 y el nodo 2. O sea, los voltajes en el nodo 1 y en el nodo 2 son iguales. Y en este circuito, como la entrada no inversora, o sea, el nodo 2 está conectado a tierra, entonces vamos a considerar que vale 0. Lo siguiente es establecer las corrientes sobre los resistores. Ok, esta va a ser la corriente sobre el resistor 2, la corriente sobre el resistor 1, y vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar la relación que estamos buscando. Vamos a aplicar entonces esa ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Por lo tanto, las corrientes involucradas ahí son IR1, que es positiva, I1, que es negativa porque sale de ese nodo, y la corriente IR2 también es negativa, pues sale de ese nodo. Y ahora vamos a escribir estas corrientes en términos de los voltajes de nodo, y aplicando también el hecho de que esta corriente es despreciable. ¿Cómo se quedaría descrita la corriente de IR1? A través de la diferencia potencial entre las terminales de este resistor, o sea, V de entrada menos voltaje del nodo 1 entre el resistor R1 menos la corriente del resistor R2 va a ser la diferencia entre los voltajes de este nodo y este nodo, es decir, voltaje del nodo 1 menos el voltaje de el nodo de salida. O sea, este nodo y este nodo es el que queremos, el que va a definir el voltaje sobre el resistor 2 y dividido entre el resistor 2. Ok, y bueno, ahora aquí vamos a multiplicar por el común denominador de los denominadores, que va a ser el producto R1 por R2. De tal forma que al multiplicar R1 y R2 por este término, se simplifica R2 y me queda R2, pero se simplifica R1 y me queda R2, que multiplica a voltaje de entrada menos voltaje 1 menos, aquí se va a simplificar R2, entonces va a quedarme R1 que multiplica a B1 menos voltaje de salida igual a 0. Y obviamente hay que aplicar el hecho de que el voltaje 1 pues es 0 por la conexión. Como el voltaje de este nodo y este nodo es el mismo, entonces este voltaje 1 es 0. Muy bien, ¿qué nos queda? Nos queda R2 por voltaje de entrada menos, menos por menos me queda más R1 por voltaje de salida igual a 0. De aquí lo que vamos a hacer es que vamos a enviar el término voltaje de salida hacia el lado contrario. Entonces vamos a tener R2 por voltaje de entrada igual a menos R1 por voltaje de salida. Muy bien. Lo que yo quiero es la relación entre la salida con la entrada.
Simplemente hay que mover algebraicamente. Entonces voltaje de entrada lo llevo al lado derecho y el factor menos R1 hacia el lado contrario. De esta forma me va a quedar voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual a menos R2 sobre R1.